Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. La brecha salarial entre mujeres y hombres y las elecciones en Venezuela serán temas que abordaremos hoy con Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer y el analista internacional Gilberto Aranda, respectivamente. Pero antes, abriremos el programa junto al escritor y ex embajador chileno Jorge Edwards. Abordaremos primeramente los ataques terroristas que remecieron al mundo y también repasaremos su último libro, La inmortalidad de los relojes y otros cuentos. Soy Francesco Gazzella y aquí comienza Cadena Nacional. Bien, comienza entonces Cadena Nacional y tengo en mis manos La inmortalidad de los relojes y otros cuentos. La última obra de Jorge Edwards que nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias por estar en Cadena Nacional, Jorge. Buenas noches. Y bueno, queremos conversar, por supuesto, de este libro. Tenemos otro por acá, lo vamos a mostrar al tiro para que después no se nos olvide. Esta es una reedición de Persona non grata. Debe ser uno de tus libros más famosos. Y sin duda, 42 años tiene ya. O más. O más. Por ahí. Por ahí. Sí, sí. Bueno, esa es una colección de clásicos. ¿Eh? Ah, buenísimo. Atención. ¿Eh? Vamos a conversar de eso también en un ratito más. Pero antes quisiera iniciar esta entrevista hablando de lo que pasa hoy en París, ciudad de la cual usted fue embajador, conoce mucho. Pero además de eso, porque ha sido bien especial este último tiempo. Hoy se está viviendo allí una cumbre climática de las más importantes del último tiempo, de las más relevantes, dicen científicos y organizaciones ciudadanas, para el futuro del mundo. Pero también hace algunas semanas vivimos un momento terrible de atentados que también le hicieron pensar a muchos sobre el futuro del mundo. ¿Cuál es la reflexión que hace Jorge Edwards a partir de eso? Hace 2 horas recibí un llamado de París, de una persona muy amiga, y le pregunté cómo está la ciudad. Y me dijo que estaba triste. Yo no creí que fuera tan fuerte el efecto, pero digo, mira, está triste, los restaurantes no están llenos, hay un ambiente depresivo. Digamos que esto ha impresionado profundamente. Hay que pensar lo siguiente. En París en un fin de semana mueren más personas en accidentes de auto, pero el ataque de un mundo que se puede decir que es un mundo bárbaro, ¿no? Que llegó a París, que llega de fuera y que no tiene Dios ni ley, que degüella gente y todo eso, es una cosa muy fuerte y muy impresionante y ha cambiado la característica ya del gobierno francés, porque Hollande se ha puesto muy duro y le han subido los puntos en las encuestas a raíz de eso, ¿eh? O sea, es un cambio de fondo, es como un cambio de época que se produce, porque se produce otro fenómeno también importante, y es la unidad de los grandes países europeos frente a este ataque del extremismo islámico, se puede decir. Claro. Alemania participa, Inglaterra, Francia, España, etc. Se estaba presionando Italia también ahora último. Está metiéndose Italia. Enseguida un fenómeno de inmigración del este y del oriente a Europa feroz, ¿no? Porque Suecia, por ejemplo, creo que Suecia tiene 17 millones de habitantes más o menos. Recibe 1.000 inmigrantes al día. Ya no caben en Estocolmo. Entonces los mandan a las ciudades de provincia, al campo, etcétera, pero se produce un trastorno fenomenal. Este es un profundo trastorno, es comparable con lo que fue en su tiempo la invasión árabe, la invasión turca, en la batalla de Lepanto en que participó Cervantes, una cosa histórica pero que se renueva con una fuerza inquietante, ¿eh? No es así nomás la cosa. Me hablaba del presidente francés que ha sido más duro a raíz de estos hechos. Habló fuertemente de lo que se tiene que venir en Francia, que es una reforma constitucional. Pero se habla de más seguridad y bueno, perderemos un poco de libertad, pero necesitamos más seguridad. ¿Puede cambiar el París que conocemos o por qué es París? ¿Por qué París es París? Puede que ya no sea París. En el fondo hay un juego ahí, pero... París ha sido la ciudad de la libertad, de la cultura, de la experimentación. En París nace el cubismo, nace el surrealismo, las grandes tendencias nuevas. Y es posible que en un ambiente de seguridad controlada
de más intervención de la policía, de menos libertades públicas, que eso termine. No sé yo espero que no, pero puede pasar, porque digamos, si se llega a una psicología de guerra, y a un estado de guerra, bueno, algunas libertades se pierden. Se censura la correspondencia, se censura todo. La respuesta que ha dado no solamente Francia, sino las principales potencias, las europeas, sí, Estados Unidos, Rusia, no solamente a este hecho en particular, sino a cómo resolver el conflicto de una forma bélica, de una forma... diplomática también. A ver, la pregunta finalmente era, ¿qué le ha parecido la respuesta? Mire, una de las causas de todo este trastorno es la guerra tremenda de Siria. Yo he ido a Siria hace 5 años, era un país pacífico, pero uno adivinaba que debajo de la superficie había cosas raras, cosas peligrosas, ¿no? Bueno, esta guerra es una guerra feroz, en que está metido el Estado Islámico, está metido la ultraizquierda islámica, está metido todo, digamos. Y entonces, una de las cosas que parecen muy evidentes es que hay que terminar esta guerra. Pero para terminar esta guerra, Occidente tiene que hablar con Rusia, porque Rusia está profundamente metida y apoya al régimen sirio. Entonces, son cosas complejas, ¿eh? Son cosas que implican un cambio de mentalidad, un cambio de visión y además una capacidad de negociar que no está dada, que todavía está en duda. Hay otra guerra, por ejemplo, que es una guerra del siglo XIX, que no debería existir, que es la guerra de los turcos con los kurdos. Es una tremenda guerra, también produce una migración brutal. Después hay países, por ejemplo Egipto, gran país, el país de más espaldas, digamos, de todos esos países. Egipto antes era un país bastante pro-occidental, pro-americano. Hoy no. Hoy se ha arabizado. Con la salida de Mubarak y todo eso, se ha ¿no? islamizado. Y parece que el gran aliado que tienen hoy son los rusos, no los americanos. O sea que hay un cambio brutal. Yo creo que hay que pensar muy bien las cosas, que son muy difíciles y que no hay que ser ingenuos ni desde el punto de vista norteamericano, ni europeo, ni nada. Nos encontramos ante un mundo nuevo y hay que defender las grandes conquistas occidentales que son las libertades públicas, la ilustración, los derechos humanos, qué sé yo. No sé si va a sobrevivir todo eso. No soy demasiado optimista. Y si agarramos todo eso que usted me cuenta y lo mezclamos con la transición, si es que la llamamos así, de lo que estamos viviendo en Cuba, por ejemplo, con su relación con Estados Unidos, ¿hay una relación de ese mundo nuevo? ¿Es parte de ese mundo nuevo? ¿Son carriles distintos? Son carriles distintos, pero que están conectados de alguna manera, claro. Lo que está pasando en Cuba, yo lo pienso mucho porque yo escribí ese libro que es un libro sobre Cuba, ¿no? Persona non grata. Exactamente. Es mi experiencia de diplomático chileno en Cuba, pero de diplomático escritor, porque lo que complicó mi estada allá era que yo no solo me tenía que relacionar con el gobierno cubano, sino que yo conocía a escritores que estaban en situaciones muy difíciles, censurados, etc. De ahí vino todo ese conflicto. Ahora, ¿qué piensa uno? Da la impresión, a primera vista, de que después de 50 años, Cuba vuelve al capitalismo. Lentamente, gradualmente, por los lados, en forma disimulada, le ponen otros nombres, pero ¿qué significa en la práctica? Que aumenta la posibilidad de hacer una empresa privada en la alimentación, en una cosa que se llama los paladares, en esto, otro. Bueno, es un cambio histórico, es un cambio brutal. Porque mientras Venezuela trata de avanzar al socialismo, Cuba, que es el origen de todo el movimiento, más bien retrocede. ¿Qué consecuencia tiene en la relación con Europa, con Irán, con Irak? Es una relación lejana, pero es la indicación de que el mundo está cambiando de una manera brutal y que tenemos que estar muy atentos. Usted dijo en un minuto, cuando cayó el muro, los periodistas me preguntaron, ¿caería Fidel? Dije que no. Con esto, cae Fidel, cae Raúl, caen los Castros, cae el régimen. ¿Qué cae? Cuando se produjo la caída del muro, la gente creía que caía Fidel y yo, conociendo la vigilancia que hay y el control que hay, el carácter de isla que tiene Cuba, que impide mucha infiltración, ¿no?
pensé, no está claro que vaya a caer Fidel. Ahora Fidel se va a caer por una cuestión humana y biológica, que es la salud y la muerte. Sí, ya no es inmortal Fidel, salvo que sea Fidel una excepción a la naturaleza humana, pero yo no creo, ¿eh? Yeah. Yo no creo. Entonces tenemos un gobierno gerontófilo, con un viejo Raúl, un viejo Fidel, con algunos asesores de todo ese grupo muy mayores. Eso está condenado a desaparecer. Y entonces, ¿cuál es el futuro que va a venir después de la muerte de Fidel? Cuando se retire Raúl no sabemos, pero seguramente viene un cambio grande, porque mire, hace 15 años empezaban mínimas manifestaciones de actividad privada en Cuba. Se podía poner en una casa 12 sillas con 5 mesas y servir unas comidas que no están todas autorizadas. Hay una lista de cosas prohibidas. Hoy día usted puede poner 100 sillas y no hay prohibiciones. Bueno, está cambiando, pero en el terreno de la computación, en el terreno de los teléfonos móviles, entonces hay cambios. Esos cambios parecen poca cosa, pero son muy grandes, porque esos cambios provocan otros cambios. Así que hay una revolución interna. Y usted me hizo la comparación con lo que pasa en Venezuela. Venezuela dentro de poco va a vivir unas elecciones parlamentarias muy importantes, porque por primera vez desde la ola chavista, podríamos llamarlo así, que existen serias posibilidades de que la oposición tome cargos importantes, avance en una mayoría que pueda ser incluso mayor que la oficialista, por lo menos en la Asamblea Nacional. Bueno, por lo ¿Cómo menos lo ve usted? Las encuestas ahora indican que Maduro perdería, que no tiene la mayoría del país. Pero claro, Maduro declara que él no va a respetar el resultado, lo ha dicho de varias maneras. Así que tenemos que esperar, tenemos que ver, a ver qué pasa ahí. Yo creo que ahí hay una crisis en preparación, una crisis más o menos seria. Si a eso se agrega que hay crisis en Brasil, lo que ha pasado con la elección en Argentina, bueno, también vemos una América Latina diferente. Pero lo de Argentina es crisis, es futuro. Lo de Argentina es un cambio fenomenal que a mí me gusta mucho. Bueno. No lo disimulo. Está bien, Sí. pero un cambio para bien, para el futuro. Yo creo que sí, claro, porque es un cambio de una economía muy controlada y muy deformada, con mucha intervención en todos los sectores y con mucha censura, con una libertad de expresión bastante amenazada. Es un cambio a una situación más democrática. ¿Pero cree usted? ¿Le tiene confianza a Macri entonces? Le tengo confianza. Lo conozco. Mire, Sí. avancemos un poquito en esto, porque llegó la hora de hablar de Chile, antes de pasar al libro. Sí. Porque como usted me señalaba, hay varios países donde las cosas están cambiando, podrá ser para bien, para mal, que opine cualquiera lo que quiera, pero lo que es cierto es que en Chile no podemos desconocer es que varias de nuestras instituciones han caído en una situación que para los ojos de la ciudadanía es por lo menos, así siendo muy buena onda, diría yo, complicada. Hablemos de la política: financiamiento irregular, malas prácticas, acusaciones de cohecho, en fin, hay de todo. Y mucha desconfianza general, exactamente, popular, pero hay más. En la política en los políticos. Es que hay más, porque también pasa lo mismo con los empresarios y las empresas. También. Los casos de colusión, su participación en el financiamiento irregular de la política, la iglesia. Hace poco llevamos un mes con el caso del Milico Gate, el ejército, el fútbol, la FIFA, la NFP, Sergio Jadwe. ¿Qué queda? O sea que no estamos en un momento bueno de la vida chilena. Eso es lo que yo creo que es la conclusión. Y entonces yo he leído hoy las noticias sobre ese consejo de observadores del proyecto constitucional. ¿Sabe? Usted me da un poco de risa, porque es un consejo muy heterogéneo, digamos, elegido con un criterio que no se sabe cuál es. Pero yo como escritor veo, es curioso que en un consejo tan importante no haya un intelectual, un filósofo, un gran profesor de universidad, un escritor. Que esté la baterista de los Jaivas, bien, es música popular. Y que esté un futbolista, bien. Oiga, pero en un país que ha producido a Neruda, a Mistral y a Huidobro, que no haya un escritor, que no haya un poeta, que no haya un filósofo. Me parece, ahora, constitucionalistas me hay. parece lamentable. Constitucionalistas hay porque son los expertos en el tema. Pero son académicos también. Son académicos profesores, también, sí, han escrito, no. son intelectuales también. Pero mire, si hay un constitucionalista al lado de un baterista de los Jaivas, ¿por qué no hay un gran intérprete musical en este país que produjo a Claudio Arrau, etcétera, ¿no?
me parece bastante sorprendente. Es como si dijera la señora Bachelet, mire, aquí se acabó la cultura y entonces tenemos que recurrir a la cultura popular y poner a los jaivas y poner el fútbol y qué sé yo, y algunos expertos en constituciones. Las constituciones no las hacen los expertos en constituciones en general. La constitución chilena del año 33, que la que más duró, la hicieron entre Diego Portales, político, y Andrés Bello, que no era constitucionalista, que era un intelectual, un humanista, qué sé yo. Bueno, en fin, no hay que ser tan criticón y esperemos que las cosas salgan bien. Ahora, pero usted dijo que es para la risa, un poco, o sea, la mató un poco ahí al Consejo. Bueno, un poco divertido, sí. Pero en general el tema constitucional, más allá de este Consejo que finalmente su tarea, que todavía se está aclarando, están afinando los detalles, que es observar que los procesos se hagan bien a ojos de la ciudadanía, pero en general el proceso completo, el proceso constituyente, los pasos a seguir que ha dicho la presidenta, ¿qué le parecen a usted? Porque hay muchos que plantean que el tema constitucional es una solución a los problemas de confianza que está viviendo el país frente a ciertas instituciones. ¿Es cierto eso? ¿Cómo lo ve usted? No, eso es demasiado optimista para mí. Primero hay que saber si es necesario cambiar la constitución que hay. El problema de la constitución que hay es que ha sido modificada muchas veces, pero es la constitución de Pinochet. Y entonces eso ya la complica. Y no es bueno para un país sentir que su constitución viene de una dictadura políticamente ilegítima, digamos. Entonces eso complica. Pero hay algunos que dicen, perdón, pero es la constitución de Lagos y tiene su firma. también, Usted dice, pero ¿es la de Lagos o es la de Pinochet para usted? mire, para el público es la de Pinochet, es la constitución del año 80. Yo voté en ese plebiscito, voté en contra. ¿Sabe con quién voté? Me acompañó Leopoldo Castedo, el historiador español chileno. Entonces fuimos a votar y nos quedamos a ver el recuento. Yo creo que ese país en ese momento era pro constitución de Pinochet, así como el país del plebiscito del 88 era contra la permanencia de Pinochet. Así que esas son situaciones que cambian. Después se puede decir que hasta cierto punto es la constitución de Ricardo Lagos. Entonces hay que cambiarla. Mire, si la cambiamos, tenemos que cambiarla muy bien. Porque si cambiamos esta constitución por una constitución mediocre, estamos equivocados. ¿Qué sería una constitución mediocre, por ejemplo? Porque usted ha hablado del tema de los cambios que se han hecho en Argentina, en Venezuela. Le pongo un ejemplo. Yo creo que el periodo presidencial de 4 años es demasiado corto. Quizá 4 años con una reelección sería más razonable. Entonces son problemas muy de fondo del país que habría que resolver en una nueva constitución, porque si vamos a hacer una tontería para cambiarle el nombre a la constitución y decir es la constitución de Bachelet, no vale la pena. Hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, y para hacerlo bien, no bastan los 2 años de gobierno que quedan. Para hacerlo bien hay que estar pensándolo bien, y a lo mejor eso se va a hacer en 5 años más, con el gobierno próximo que no sabemos cuál va a ser, ¿no? Ojo que mucha gente en el conglomerado, llamémoslo así, Chile Vamos, que representa a los sectores de derecha, dicen que 5 años es mucho, que la incertidumbre, la economía, que los empresarios se van a hallar la plata para afuera, porque son demasiados años hablando de reglas constitucionales y los derechos de propiedad. ¿Qué le pasa a usted con eso? Son críticas que se hacen desde el sector. Hay que hacer una constitución que, entre otras cosas, dé estabilidad a la economía y dé confianza a la inversión. Así que ahí ya veo un problemita más o menos serio, planteado. Bueno, Chile Vamos a veces exagera también. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice. ¿Qué le parece a usted Chile Vamos? Usted fue embajador en el gobierno de Sebastián Piñera, en París. Sí, pero yo no soy un hombre de derecha, se puede decir, y no soy un militante de nada. Y a Chile Vamos lo tengo que estudiar un poco más. No lo conozco bien. Bien. Entremos derecho a la inmortalidad de los relojes. Yo leí el libro hoy, o sea, me llegó ahora y leí inmediatamente La inmortalidad de los relojes y pensé, bueno, ¿cuánto se demora Jorge Edwards en escribir un cuento? Porque no es lo mismo que una novela. Esta novela, Persona non grata, bueno, tampoco se demoró mucho usted en escribirla, pero los hechos eran muy potentes, los que sucedieron en su vida, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con cuando uno escribe un cuento? ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Cómo llega la inspiración? Ese cuento, ¿Y qué viene acá? ¿Qué viene acá? Cuéntenos un poquito qué viene. Yo le voy a contar una historia breve. Yo estaba en Madrid y me llamaron para presentar el último premio de una gran empresa, que da una gran empresa española que se llama Loewe, que es una empresa que está en la vestimenta, en la moda, en los relojes, en todo. Muy importante, con sucursales en Nueva York.
Ahí me di cuenta de una cosa curiosa, que el viejo Loewe actual es un amante de la literatura que tuvo que dedicarse a los negocios porque era hijo de un hombre rico y que toda la vida ha tenido añoranza de la idea de ser escritor, de ser poeta, y bueno, inventó este premio. Y entonces yo presenté el premio que le cayó a un chileno, a Oscar Hahn, que además es un amigo, leí muy bien su libro y me encontré con esa historia de un reloj que habla, que participa en la vida, un reloj que se humaniza y que después se deshace y muere. Y pensé, es un bonito poema, pero es un cuento. Es un cuento del género fantástico, porque eso no pasa en la realidad. Bueno, pero escribí eso, me divertí escribiéndolo y creo que me demoré 2 días, o 2 mañanas. Después lo dejé ahí, hice algunas correcciones, algunas modificaciones, pero lo que pasa en el cuento, en el género del cuento, yo lo he practicado bastante en mi vida, es que a veces un cuento se complica y sale largo y a veces se hace en un rato. Y a veces hay que saber dejarlo como está. No hay que manipularlo demasiado. Se puede volver demasiado el cuento y revisarlo, claro, y cambiar. Sí. Bueno, pasa harto eso en la literatura. Pasa mucho. De tanto ir, tanto al cántaro al agua, dicen que al fin se rompe. Bueno, pasa eso en la literatura. ¿Y qué otros cuentos tenemos aquí? Porque, por ejemplo, el primero entiendo que se parece un poco a la historia que me contaba del millonario que quería escribir, algo así, ¿no? Sí. ¿Qué cuento? Yo ni me acuerdo ya los cuentos que hay aquí. Pero bueno, no importa, pero ¿qué otros cuentos hay? En este momento están saliendo 2 libros de cuentos míos. Ya. Hay un editor peruano que me pidió cuentos y el editor chileno, Ucbar, le he dado cuentos al peruano y al chileno porque son cuentos con derechos exclusivos para el país. Entonces, si lo consiguen exportar, estupendo, pero los derechos exclusivos son para Chile, para Perú y ahora me han pedido para México. O sea, resulta que después de haber sido embajador y todo eso, de haber pasado mucho tiempo en que no pude participar en la vida literaria, porque un embajador tiene muchas cosas que hacer. La gente cree que no hacen nada los embajadores, pero eso es anticuado, en realidad hay que hacer cosas. Y entonces yo cuando fui embajador escribí mucho, pero no tenía ni un minuto para gestionar una edición, para presentar un libro y estas cosas. Entonces ahora me encuentro con muchos editores. Y entonces tengo ya 3 ediciones de cuentos en marcha, una edición de un libro de ensayos míos, que son recopilaciones de prólogos, de crónicas que yo he reescrito y desarrollado. Eso se va a llamar... ¿Y eso cuándo lo vamos a ver? En una semana más. No queda nada. Eso se llama Prosas Infiltradas. Y eso también va a tener alguna salida. Y después viene una novela mía, que es la que escribí en esa embajada. Eso es la historia de una chilena que existió, que era una pariente lejana mía, de la generación de mis abuelos, para que vea usted que yo tengo bastantes años. Piense usted en mis abuelos. Oiga, es una señora que vivió en París, que fue muy aficionada a la literatura, que se metió con el mundo literario y que durante la guerra se hizo asistente social en un hospital para ayudar, digamos, para no estar jugando bridge y yendo a cócteles durante la guerra. Y entonces en la ocupación nazi, en el momento en que vino la gran represión antijudía, y no porque entendieran mucho el problema, sino simplemente por una cosa de compasión humana y de generosidad, se dedicó a salvar a niños judíos que iban a ir a los campos de concentración. Salvó como a 40 niños. Mira. Es un caso impresionante. Es conocida en Israel porque está en el Muro de los Justos y fue condecorada con la Legión de Honor por los franceses porque fue ayudada por la resistencia francesa. O sea, fue una heroína. Y de ahí nace la novela que... Esa la conoceremos en marzo. Esa es la novela que está en producción en este momento. Es una editorial española que a mí me gusta mucho y se llama Acantilado. Así que tengo mucha actividad. Hoy tiene arte, bueno, y se queda hasta un buen tiempo más en Chile, por lo que me enteré. Mire, mi idea es presentar esa novela en Chile, pero no se puede presentar de aquí a marzo nada. Entonces hay que esperar. Entonces yo espero hasta mediados de marzo. Presento la novela, me voy para allá y después en abril voy a Tokio. Esto es divertido también y es interesante. Me ha invitado el rey de España, que hace una visita oficial a Tokio en abril, a ir en su comitiva. Mira, espectacular. Ya. Tengo un libro para usted también. Le gusta leer, pues no solo escribir, me imagino. Por supuesto.
de Benjamin Black, La rubia de ojos negros. Entiendo que es una novela ahí, es una novela de misterio, bien interesante. Hay un escritor inglés que se llama... Gentileza de Penguin Random House para usted. Mire, hay un escritor inglés que se llama Banville, muy buen escritor. Y él cuando escribe novelas policiales... Se pone ese nombre. Se pone este nombre y lo hace muy bien. Muchísimas gracias por venir aquí al programa. Y bueno, estamos atentos a cuando vengan estas novelitas y nos podemos ver en marzo en el programa. Ningún Esperemos. problema. Vamos a una pausa comercial. Volvemos con otros temas muy interesantes. Queremos hablar de la igualdad de género, que es un tema para Chile y el mundo que todavía complica a muchas mujeres. Y por supuesto también vamos a hablar de Venezuela. Lo conversamos un ratito ya, pero va a venir un analista internacional para explicarnos en detalle qué es lo que pasa el próximo domingo. No se lo pierdan. Buenas noches. Bueno, muy bien. Estamos...